Muy buenos días, estimados hermanos, amigos. En primer lugar, agradecido con Dios desde lo profundo de mi corazón por el privilegio, por la oportunidad que tenemos de leer su santa palabra y a través de su palabra conocer la voluntad de Dios, conocer también del consuelo y del amor que Él tiene por cada uno de nosotros. Invito por favor a abrir sus Biblias en el libro de San Lucas, capítulo 3. Busquemos, por favor, en nuestras Biblias el libro de San Lucas, capítulo 3, versículo 4 al versículo 6. San Lucas, capítulo 3, versículo 4 al versículo 6. Y así dice la palabra del Señor. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne, todo ser humano, la salvación de Dios. Cristo viene. Cristo tiene el interés de entrar a tu vida. Cristo tiene el interés de mostrar de su misericordia y de su salvación. Vamos a acercarnos en una palabra de oración para suplicar la sabiduría del Señor. Acompáñenme, por favor, en estos instantes. Soberano Señor, una vez más, muchas gracias por tu santa palabra. Gracias, Señor, por la misericordia que tú manifiestas por cada uno de nosotros al permitirnos este tiempo y este medio del video para poder reunirnos, para poder leer tu palabra. Háblanos, Señor. Enséñanos, Señor. Aliméntanos, Señor. Consuélanos también, Señor. Desafíanos también, Señor. Nos ponemos a tus manos, pidiendo que nos guíes con tu Santo Espíritu. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. El pasaje que acabamos de leer, mis amados hermanos, es una profecía que se está cumpliendo. Esa profecía fue dada hace aproximadamente unos 700 años por el profeta Isaías. Y vamos a remitirnos brevemente al libro del profeta Isaías en el capítulo 40. Justo allí en ese capítulo tenemos que este pasaje se manifiesta, la profecía se ha dado. Isaías capítulo 40, versículo 3 al versículo 5. Lo vuelvo a leer. Dice así: voz que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzada en la soledad a nuestro Dios. Todo valle sea alzado, y bájese todo monte y collado, y lo torcido se enderece, y lo áspero se allane. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne juntamente la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. La meditación va a tener 3 puntos importantes. Nuestro título es: prepárate, viene el Rey. Prepárate, viene Cristo. Ese es nuestro título. Y para que nuestros pensamientos estén ordenados en el pasaje de San Lucas, vamos a dividir nuestra meditación en 3 partes. En primer lugar, vamos a hablar acerca de la necesidad de alistarnos, de la necesidad de prepararnos para recibir al Rey que viene. Número 2, hablaremos también acerca de el arrepentimiento. El arrepentimiento es la preparación para recibir al Rey que viene. Y en tercer lugar, hablaremos del perdón de Dios. Entonces, ese es nuestro tema, un llamado a prepararnos para recibir al Rey que viene. Y quiero decirles lo siguiente, estimados hermanos. En la antigüedad, cuando un rey iba a visitar a una ciudad, primero enviaba delante de él a un emisario para anunciar su venida. Alguien para anunciar que el rey llegaría pronto a esa ciudad.
el heraldo daría la vuelta a toda la ciudad y se presentaría delante de las autoridades de la ciudad diciéndoles a todos, el rey viene y estará en esta ciudad en cualquier momento. No queremos que el rey transite por un camino tortuoso, no queremos que el rey tenga dificultades al llegar a esta ciudad. Queremos que preparen y adapten un recibimiento. Queremos que preparen el camino que se ajuste, que se adapte a la dignidad de su majestad, el rey. Ahora, el heraldo también servía como un inspector de la ciudad. Este heraldo transitaría por la ciudad y haría una lista de todas las cosas que necesitaban ser arregladas y les decía a las personas, limpia tu ciudad, reúne en un lugar a los delincuentes para que la ciudad sea un lugar seguro en el momento en que el rey tenga que llegar. Arregla tu camino y una vez más asegúrate de que este camino y la ciudad sean aptas para que pase el rey. Amados hermanos, históricamente la visita de un monarca era el evento del año en la ciudad. El rey se acercaba y todos contentos de recibir al rey. Pero también era trágico si la sociedad, si ese pueblo no se preparaba debidamente para recibir a su rey cuando este llegaba. Y el rey pues sancionaba drásticamente a esa sociedad. ¿Por qué yo les cuento esta historia, hermanos? Porque básicamente el profeta Isaías está haciendo alusión a esa costumbre antigua de prepararse para recibir al rey. Y aquí en el libro de Isaías, en el capítulo 40, el pasaje que acabo de leer, básicamente está diciendo lo mismo. Está diciendo que Dios va a venir a visitar a su pueblo. Y Dios demanda, Dios pide que su pueblo se prepare para recibirle a él. Pero ¿a qué va a venir Dios a su pueblo? Aquí en el versículo 1, Isaías 41, es importante una breve explicación de este pasaje para poder comprender lo que Lucas nos dice en el capítulo 3. Aquí, si ustedes pueden acompañarme con su mirada bien puesta en Isaías capítulo 40, versículo 1, miren las palabras del profeta. Dice, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. Son las primeras palabras de este capítulo 40. Dios está diciendo, consuélense, consuélense. Dios está viniendo para traer en primer lugar consuelo a un pueblo, consuelo a una sociedad devastada, necesitada de palabras de ánimo, palabras de consuelo. Si ustedes tienen la oportunidad, estimados hermanos y amigos, de leer el libro de Isaías, sería extraordinario, desde el capítulo 1 hasta el capítulo 39, la temática de estos capítulos es juicio. La temática de estos capítulos es sentencias y sanciones de parte de Dios a un pueblo desobediente. Pero cuando llegamos al capítulo 40, y continúa esto hasta el capítulo 66, porque Isaías tiene 66 capítulos, pero desde el capítulo 40 hasta el 66, la temática va modificándose. Aquí Dios ya no va a hablar tanto de juicio, sino Dios va a hablar de perdón. Dios va a hablar de misericordia. Dios va a hablar de salvación. Por eso aquí inicia la Biblia diciendo, en el capítulo 40, versículo 1, consolaos, consolaos pueblo mío, dice vuestro Dios. El mismo Dios que ha pronunciado juicio en los capítulos anteriores de Isaías, también puede ofrecer y está en la capacidad de traer consuelo a su pueblo. Dios promete salvación a su pueblo que se arrepiente. El mensaje es de consuelo para Israel y ese es el tema que domina este capítulo 40. Por ejemplo, aquí en el versículo 6, miren el énfasis que hace la palabra del Señor. Isaías 46 dice, la hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Amados hermanos, nosotros vivimos en un mundo que cada día está muriendo. Los seres humanos morimos.
Las plantas mueren. Las bellas flores, a pesar de su belleza, también llegan a morir. O sea, la realidad es, todo en este mundo se acaba. Todo en este mundo termina. Todo en este mundo conoce el final. Sin embargo, la Biblia dice, la palabra de Dios permanece para siempre. O sea, ¿cuál es la idea aquí? La idea es, lo que Dios ha dicho, lo que Dios ha prometido, Él lo hará. Si Dios está prometiendo consuelo a su pueblo, si Dios está prometiendo perdón y salvación a su gente, a su pueblo, Él lo hará. Él cumplirá su promesa. Por ejemplo, veamos Isaías capítulo 40, el mismo capítulo, versículo 9 al versículo 10. El versículo 10 dice de la siguiente manera: He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. He aquí que Jehová el Señor vendrá con poder. Aquí lo dice de manera clara: Jehová el Señor vendrá con poder. La pregunta es, ¿a qué viene Dios? ¿Para qué viene el Señor? Al inicio les había mencionado que Él viene para traer consuelo a su pueblo que se arrepiente. ¿Y quién toma la iniciativa? Hermanos, estimados amigos, tenemos que ser honestos y tenemos que ser sencillos. Toda la humanidad, todos nosotros tenemos un problema grave, un problema al cual ni siquiera hemos tenido el valor de enfrentar, un problema al cual nosotros hemos tratado a toda costa de obviar, de imaginarnos que ese problema no existe. ¿Y saben cuál es ese problema terrible? El pecado. Nuestro distanciamiento de Dios, nuestro desinterés de Dios, nuestro desinterés de nuestra vida espiritual. Ese es el problema terrible al cual todos nosotros nos enfrentamos. Ahora, este problema de nuestro pecado, de nuestro alejamiento de Dios, tiene sus efectos. Por supuesto que sí. Uno de esos efectos es que destruye nuestras relaciones interpersonales, destruye nuestras familias, destruye nuestra sociedad, destruye nuestra propia vida. Y saben, honestamente, mis amados hermanos, nosotros no estamos en la capacidad, no podemos resolver ese problema, no podemos reconciliarnos con Dios, no podemos hacerlo. No hay la voluntad, tampoco existe la capacidad. Es por eso que Dios va a venir a salvar a su pueblo. Dios va a tomar la iniciativa de venir para mostrar compasión. Nosotros como seres humanos hemos ideado algún plan para salvarnos, algún plan hemos ideado para reconciliarnos con Dios. No, de ninguna manera, al contrario, estamos haciendo todos los modos posibles de alejarnos cada día más y más de Dios. Si en algún momento va a llegar consuelo al mundo, si en algún momento va a llegar perdón de pecados a nosotros, los seres humanos pecadores, la única manera posible en que el conflicto del ser humano con Dios pueda terminar, esa única manera es cuando Cristo Jesús venga y cuando Él mismo establezca el perdón de los pecados. ¿Y cómo podemos ser perdonados? Dios viene, mis estimados hermanos. Y eso es lo que el profeta Isaías está profetizando, está anunciando aquí. En el versículo 11, miren lo que dice el versículo 11, Isaías 40, 11, dice: como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará suavemente a las recién paridas. Miren, Dios va a venir y Dios promete venir con ternura, Dios promete venir con amor, Dios promete venir con cariño. ¿Para qué? Para liderar, para cuidar de su pueblo, de la gente que se arrepiente. Aquí en el versículo 28, quiero leer también el versículo 28, dice lo siguiente: ¿No has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra, no desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance? Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. ¿Qué está diciéndonos la Biblia aquí? La Biblia simplemente está describiendo que cualquier esfuerzo humano que podamos nosotros realizar para resolver nuestros problemas en nuestra sociedad, para resolver todo lo que está mal,
se van a llegar a chocar contra la pared. Vamos a chocarnos contra la pared y vamos a descubrir que no podemos hacer nada. Por más esfuerzo que queramos hacer por corregir nuestra vida, por más esfuerzos que podamos pretender realizar para salvar la familia, para salvar nuestras relaciones interpersonales, qué sé yo, todo lo que tú y yo podemos valorar y por lo cual no hemos hecho nada, no podemos resolver. Llegamos al punto donde nuestras fuerzas se agotan. Pero el 31 dice, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Qué es lo que está diciendo Dios aquí? Básicamente, mis estimados amigos, mis estimados hermanos, vuelvo a decir, quiere decir que todos experimentamos debilidad humana, pero Dios vendrá y te dará nuevas fuerzas, te infundirá vida nueva. En otras palabras, Dios es el que viene para salvar. Cuando habla de correrás, no te cansarás. Cuando habla de tus fuerzas renovadas, serán como las fuerzas del águila. Es una manera poética de decir, será Dios quien vendrá a dar la salvación. Solamente Dios puede proporcionar la salvación. Y en esto, hermanos, nosotros no podemos hacer nada para salvarnos a nosotros mismos. Dios tiene que hacer esto. Es el único que lo puede hacer. Eso es lo que el profeta Isaías está básicamente diciendo en su libro, en el capítulo 40. Precisamente por eso Isaías dice, miren, Dios viene para perdonarte. Viene Dios para salvarte. ¿Qué tienes que hacer tú? Prepárate, alístate. Tu rey viene pronto. Tu rey se acerca. Antes de dejar el libro de Isaías, quiero ir con ustedes al capítulo 55, versículo 6. Y esto servirá como conexión para volver a Lucas, que es el pasaje que estamos meditando. Isaías 55, versículos 6 y 7. Extraordinario texto. Dice de la siguiente manera, Isaías 55, versículos 6 y versículo 7. Dice así, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. ¿Qué está diciendo aquí la palabra de Dios? Sí, Dios viene para consolar. Sí, el gran rey viene para salvarte, darte una nueva vida, nueva fuerza. Pero ¿qué pide Él de ti? ¿Qué pide Él de la sociedad? ¿Qué pide Él de la humanidad en general? Él pide dejar el pecado. Él pide acercarnos a Él. En otras palabras, lo que Dios demanda y exige de cada uno de nosotros es arrepentimiento. Con eso en mente vamos a volver al libro de San Lucas, en el capítulo 3. Y vamos a pasar al segundo punto de nuestra meditación. El primer punto era, viene el rey, prepárate. Viene el rey, prepárate. Pero antes de pasar al segundo punto, quiero explicar esto para nosotros. ¿Qué significa eso de que viene el rey, prepárate? ¿Qué significa eso? Simple y sencillamente significa que todos en nuestra vida tenemos la oportunidad de abrir nuestros corazones y de entregar nuestras vidas a Cristo Jesús. Estimado oyente, tú que me estás escuchando, tú también tienes la oportunidad. Tú tienes esa bendita oportunidad. Tal vez en este instante, a través de este video, tú puedes escuchar lo que estamos leyendo, la palabra de Dios, y tú tienes la oportunidad. Es el Señor Jesús que está transitando, es su palabra que está llegando a ti, y Cristo Jesús quiere entrar a tu corazón. Él desea hacer eso. ¿Y sabes una cosa? Él tiene los medios para hacer, porque Él es el Rey. Él tiene toda la autoridad de entrar a donde quiere entrar. Él es así, porque Él es el soberano. Él es el Rey. Él sabe que tú estás perdido. Y Él sabe muy bien que no hay salvación, a no ser que Él mismo te la proporcione. Entonces viene el Rey, simplemente quiere decir las oportunidades que tú y yo tenemos. Cada vez que escuchamos el Evangelio, cada vez que escuchamos la palabra de Dios que se lee, cada vez que tú en tu corazón puedes sentir que esto que estamos hablando tiene sentido, que esto
tiene mucho que ver con tu propia vida, con tu propia realidad. ¿Y qué vas a hacer tú? ¿Vas a cerrar tu puerta? ¿Vas a decir, un momento, me caen bien los cristianos, me agrada esto de la Biblia, se aprenden cosas interesantes, cosas buenas para mi vida, pero en el fondo yo soy una buena persona, no necesito yo de hacerme religioso, no necesito yo de ir cada domingo a la iglesia, simplemente me voy a comportar bien, haré mi esfuerzo por ser un buen ciudadano, un buen padre, un buen amigo, y no hago mal a nadie, entonces yo creo que todo está bien, Dios estará pues contento conmigo, así que... Y no le dejas entrar al Señor en tu corazón. Y vamos a ver ahora en segundo lugar, qué es lo que Dios nos pide a nosotros. En el versículo 5, vamos a San Lucas capítulo 3, leeré una vez más desde el versículo 4, dice así, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías, que dice, voz del que clama en el desierto. Me voy a detener ahí. Voz del que clama en el desierto. Cuando dice voz, obviamente esta es una referencia a Juan el Bautista. Juan el Bautista es el emisario, es el heraldo que viene antes que Jesús. Viene para preparar el camino para el rey, que es el Señor Jesús. Y cuando dice, clama en el desierto, ¿qué es el desierto, estimados hermanos? El desierto es un lugar de soledad. El desierto es un lugar donde no hay agua, no hay víveres. El desierto es un lugar inhóspito, árido. Y básicamente esta es una analogía de la condición de nuestro corazón. Sin el Rey en nuestras vidas, nuestro corazón es un lugar árido. Nuestro espíritu es un lugar seco y sediento. ¿Y cómo yo sé que tu corazón es seco y sediento? Porque tú buscas, tú y yo podemos estar enfocados y batallando con tratar de buscar nuestra máxima satisfacción. Buscamos la plenitud de nuestra vida, buscamos la felicidad. Tal vez buscamos la dicha en el matrimonio. Tal vez buscamos la dicha en el dinero. Tal vez buscamos la satisfacción en éxitos profesionales. Tal vez buscamos nuestra satisfacción, qué sé yo, con nuestras amistades. Buscamos la máxima satisfacción, no sé, haciendo cualquier otra cosa. ¿Qué significa eso? Que nuestro corazón está seco, que nuestra vida es árida, nuestro corazón es un desierto, es una desgracia espiritual. Claro, obviamente, académicamente tú puedes ser un PhD y te felicito por eso. Claro, probablemente económicamente estás bien posicionado y probablemente la pandemia a las justas va a hacer un pequeño remesón en tu vida económica. Sí, probablemente tú seas un hombre exitoso en muchas áreas en tu vida, pero la pregunta que Dios te hace a tu corazón es, ¿está tu corazón con agua? ¿Está tu corazón verde? ¿O cómo está tu corazón? Sediento, no tienes nada. Si apagas la luz en tu cuarto y tú solo te quedas en tu cuarto, ¿tienes alegría? ¿Tienes satisfacción plena con tu dinero? ¿Con tus diplomas y tus grados académicos? ¿Con la cantidad de amigos que te has podido reunir en base a tus influencias y en base a tu buena gente que eres? ¿Te sientes feliz? Sé honesto, no lo eres. No lo eres. Ningún ser humano puede ser feliz. Ningún ser humano puede ser realizado si este gran rey no entra a su vida. Por eso Juan dice, voz que clama y está clamando en el desierto. En el desierto. ¿Y qué es lo que dice? Preparad el camino del Señor. Enderezad sus sendas. Lo que está diciendo aquí la Biblia es, prepara, arregle ese camino. ¿Y qué es ese camino? Bueno, ese camino es el camino del arrepentimiento. Ahora, ¿cómo preparo mi camino? ¿Cómo me arrepiento? ¿Qué significa esto de arrepentirme? Vamos a pasar al segundo punto de nuestra meditación. Y el segundo punto es, trata de manera honesta, trata de manera sincera tu pecado. Arrepiéntete. Sé honesto contigo mismo, no te engañes. Trata con total honestidad cuál es tu condición espiritual, cuál es tu condición moral. Versículo 5 nos dice eso. Dice así, San Lucas 3:5. Todo valle se
rellenará. Todo valle se rellenará. Todo valle. Y cuando la Biblia acá dice valle, esta simplemente es una analogía a las cosas profundas, a las cosas bajas, a las cosas oscuras y ocultas de nuestro corazón, de nuestros pensamientos. Entonces, arrepentimiento simplemente quiere decir en ese sentido, implica que hagas un análisis honesto de las profundidades de tu corazón, de tus pecados secretos, de tu maldad, la maldad que tú y yo podríamos tener en lo profundo de nuestro corazón. No hay ningún ser humano que sea perfecto. Si yo te hablo así de esta manera, no quiere decir que yo sea perfecto. Yo tengo que evaluar mi corazón. Yo tengo que hacer un inventario de lo que aquí adentro está, de lo que solamente yo sé y nadie más puede saber, ni mi esposa. Pero Dios conoce ese corazón. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? El Señor está diciendo simplemente, tienes que profundizar en ese fango feo de tu vida pecaminosa y debes confesar al Señor. Debes ver cuáles son esas malas intenciones que tú tienes en tu corazón, esos pecados secretos, esos malos pensamientos, tal vez codicia, tal vez lujuria. Vivimos en un mundo, sinceramente, muy sensual hoy en día. ¿Qué pensamientos pueden rondar por nuestra mente? Y saben una cosa, mis estimados hermanos, cuando nosotros vemos en las noticias y vemos a estos criminales, a estos abusadores, vemos a estos corruptos, pero esas son acciones que han tenido su origen en la mente, han tenido su origen en el corazón, sus intenciones. La Biblia dice que del corazón salen los malos pensamientos. La Biblia dice que de aquí, del corazón, salen los hurtos, las avaricias, los adulterios, las fornicaciones, la desobediencia. ¿Qué está diciendo Dios acá cuando dice todo valle se rellenará? Simplemente está diciendo que todo tiene que salir a la luz. Dios está diciendo, mis estimados hermanos, que tú y yo tenemos que evaluar honesta y sinceramente nuestro corazón. Nuestro corazón. Y luego la palabra de Dios dice, y se bajará todo monte y collado. Estoy leyendo el versículo 5. Y se bajará todo monte y collado. ¿Qué quiere decir esto? Otra vez quiero decir, esto es una analogía. Saben, hermanos, los judíos eran realmente extraordinarios para elevar su ego ellos mismos. Los judíos eran así. La Biblia dice que los judíos eran campeones ayudando a su prójimo, daban limosnas por todas partes, anunciaban hasta con trompeta que daban limosna a la gente necesitada. Yo creo que si en esa época hubiese existido el Facebook, de hecho que los judíos hubiesen tomado captura las instantáneas de cómo están colaborando con la gente, hubieran dicho, aquí colaborando ando, así probablemente. Probablemente los judíos, si hubiese existido Facebook en esa época, ellos hubieran tomado fotos ahí, aquí ayunando, aquí orando, ya llevo 3 horas orando aquí en el centro histórico de Lima. ¿Saben, hermanos? Cuando la Biblia habla de se bajará todo monte, ¿qué es todo monte? Todo monte es la parte elevada y eso hace una referencia a nuestro orgullo. Eso hace referencia a nuestra vanidad, nuestra soberbia, que nos creemos lo máximo, que nos creemos el ya no ya, que como nosotros no puede haber nadie, que nosotros somos los número 1. Como una vez una mamá le dijo a su hija, hija, como siempre, cuando esta hija sacó buenas notas, bueno, como siempre, es un de familia, somos gente buena. Entonces, ¿qué está diciendo Dios? Arrepentimiento quiere decir, mira, evalúa lo oscuro de tu pecado, tus pecados ocultos, y arrepiéntete de eso. Arrepentimiento también significa evalúa tu ego, tu orgullo, tu vanagloria, tu soberbia. Tú que te crees que eres un buen tipo, tú que te crees que eres lo máximo, simplemente porque has hecho algunas cosas buenas. Ahora, el que va a poner la nota de esas cosas buenas es Dios. Pero Dios dice, orgullosos no quiero yo. Soberbios y altaneros Dios no quiere para nada. Y saben, mis amados hermanos,
La vanidad y el orgullo es algo con lo que todo ser humano batallamos, todos. Incluso la persona que diga, yo soy humilde, ese es un orgulloso, porque dijo soy humilde y se está vanagloriando hasta de su humildad. Entonces Dios nos dice eso. Y luego dice en el versículo 5, la última parte del versículo 5 dice, los caminos torcidos serán enderezados, los caminos torcidos. Cuando dice torcido, está hablando de lo desviado, está hablando de lo corrupto, está hablando de lo engañoso. O sea, cuando habla de los caminos, camino quiere decir tu estilo de vida, tu forma de vida, tu manera de caminar, de conducirte. Y está diciendo que si tu vida es torcida, es corrupta, es desviada tu vida, dice la Biblia, debe ser enderezado. Y luego dice, y los caminos ásperos allanados. Cuando habla de los caminos ásperos, simplemente está hablando de cualquier otra cosa que impide que tú honestamente te arrepientas, con dolor te arrepientas delante del Señor. Podría ser, vuelvo a repetir, el amor propio, podría ser tal vez el amor al dinero, el amor a tus bienes materiales, la lujuria, la indiferencia, apatía, incredulidad. Entonces, mis estimados hermanos, Dios nos está llamando al arrepentimiento. O sea, el Rey viene. Cristo Jesús viene para entrar a nuestras vidas, para darnos perdón, salvación. ¿Y qué demanda este Rey de cada uno de nosotros? Arrepentimiento honesto, arrepentimiento sincero. Ahora, quiero reflexionar en esto. Cuando dice la Biblia, todo valle se rellenará. Todo valle. ¿Es posible realmente que los valles puedan ser rellenados? Cuando dice todo y se bajará todo monte, ¿será posible que el Cerro San Cristóbal se aplane? ¿Será posible? Es un trabajo complicado, difícil. Lo que quiere decir la Biblia aquí es que el cambio que tú quieras hacer, que tú quieras quitar tu ego, que tú quieras cambiar tu vida, es un trabajo duro, es un trabajo extenuante. En otras palabras, Dios lo único que nos está diciendo es, acepta que ni siquiera eso lo puedes hacer bien. Y tenemos que acercarnos a Dios y decirle al Señor, perdóname, Señor. Yo intento, yo deseo el cambio en mi vida, Señor. Yo no quiero ser soberbio, no quiero, yo peleo con mi vanidad. Yo peleo, Señor, con mis malas intenciones. Yo quisiera que esto se modifique. Pero saben, hermanos, la perfección no la vamos a encontrar en esta tierra. Arduo trabajo, ¿verdad? Pero lo que Dios quiere esperar de nosotros es un dolor auténtico, un dolor y un pesar. Gracias a Dios, Filipenses 1:6 dice, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. ¿De quién es la obra de la salvación? ¿De quién es la obra de moldear nuestra vida, modificar nuestra vida, transformar nuestra vida? Es la obra de Dios. Tenemos que aceptar que ni tú ni yo tenemos la capacidad para ello, pero tenemos que arrepentirnos y tenemos que venir delante de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quieres preparar el camino a través del desierto de tu corazón? Entonces arrepiéntete, y eso significa lidiar, eso significa pelear con lo oscuro, con lo secreto, con tus pecados ocultos. Esto significa también batallar con el orgullo de tu vida, en tu vida, bajar todo al llano, tratar con el engaño, con la perversidad, con la maldad, con estas cosas. En otras palabras, lo que Dios nos está diciendo es, yo vengo a tu vida y hay algo que imposibilita que yo ingrese a tu vida. Tú no me dejas entrar. Tu corazón está desierto. Hay maldad allí. El rey viene a la ciudad y la ciudad no quiere recibir al rey porque la ciudad está sucia, está corrompida. El Señor nos está diciendo, saca todas esas basuras que tengas en tu vida. En otras palabras, la Biblia nos dice, debe haber un arrepentimiento total, un arrepentimiento absoluto.
Amado hermano, estimado amigo, yo no sé si tú ya conoces a Cristo Jesús. De hecho, has tenido la oportunidad de escuchar en muchos lugares y en muchas ocasiones de lo bondadoso que es Cristo Jesús. Y tal vez tú hasta el momento no has abierto tu corazón al Señor Jesucristo. ¿Y sabes por qué? Porque no lo consideras necesario. Porque crees que eres una muy buena persona. Por los logros que, vuelvo a decir, tienes probablemente. Pero ¿sabes una cosa? Estoy hablando aquí de un asunto espiritual, que es la base de todo. Y el único que puede darnos vida eterna espiritual, Cristo Jesús. Y quiero terminar con el tercer punto. Les había dicho que nuestra meditación tiene 3 puntos. Número 1, el Rey viene, Jesús viene. Es una promesa, Jesús viene a resolver lo que tú ni yo podemos resolver. Él mismo lo va a resolver. Él viene. En segundo lugar, Él viene y pide y demanda y exige arrepentimiento de cada uno de nosotros. Arrepentimiento verdadero. Y en tercer lugar, Él promete perdonarnos. Él promete traernos la salvación. En el versículo 6 dice, San Lucas 3:6 dice, y verá toda carne la salvación de Dios. Y verá toda carne. Cuando la Biblia habla carne, se refiere a humanidad. Y verá toda la humanidad la salvación de Dios. Es por eso que el profeta Isaías decía, consolaos, pueblo mío, consolaos. Es por eso que Isaías decía, marchítese la flor, sécase la hierba, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Es por eso que Isaías hablaba de los jóvenes se fatigan y se cansan, pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, como águilas levantarán el vuelo. Esto haciendo referencia al perdón y a la salvación que en Cristo Jesús existe para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros. Y debemos llegar en arrepentimiento, mis estimados hermanos, queridos amigos. En este tiempo en el que nuestro país y el mundo entero estamos siendo drásticamente afectados por el COVID-19, es el momento de recordar estas palabras. Jesús nos dice, yo vengo. Y ¿saben? La verdad es que Él viene por segunda vez. Él vendrá en algún momento por segunda vez. ¿Y cómo le vamos a esperar? Dios pide que nos arrepintamos. ¿Y qué quiere decir esto? Cambio de mente, cambio de óptica. Yo estaba dirigiéndome a la ruina, a la destrucción, a lo que yo consideraba que era bueno. La Biblia dice, hay de aquellos que a lo malo llaman bueno y a lo bueno llaman malo. Parece gracioso, pero esta es la sociedad en la que vivimos. A lo bueno que es la Biblia, a lo bueno que es adorar a Dios, a lo bueno que es Cristo Jesús, a lo bueno que es entregar nuestra vida. El mundo, la sociedad considera algo inútil. Y a lo malo, la sociedad llama ahora bueno. Nosotros como peruanos probablemente a lo malo lo llamamos la criollada, la viveza. Yo les animo, estimados hermanos, amigos, a confiar en el Señor. Termino con estas palabras. El Rey viene. ¿Qué te imposibilita a ti acercarte a Cristo Jesús? Él te pide y te demanda que te arrepientas. ¿Hay esperanza? Sí, definitivamente. El Señor ofrece perdón, salvación. Él es rico en misericordia. Que el Señor les bendiga, amados hermanos. Terminemos pues con una palabra de oración. Te damos las gracias, bendito Señor. Efectivamente, tú eres el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Y tú vienes a cada vida, a cada corazón, a través de tu Santa Biblia, a través de la predicación y la exposición de tu palabra. Y muchas veces nosotros hemos cerrado nuestro corazón. No hemos considerado siquiera la realidad de que te necesitábamos en nuestras vidas. Realmente nuestro corazón estaba saturado con otras cosas, nuestro ego personal. Sin embargo, tú, Señor, nos muestras tu misericordia y tu paciencia. Y una vez más nos dices, arrepiéntete de tus pecados. Señor, en tus manos estamos. Perdónanos, Padre. Pero este pasaje también nos habla de la promesa de tu segunda venida. Pronto volverás. ¿Cómo se está preparando tu pueblo, tu iglesia, para ese día glorioso? ¿Cómo está el mundo, la sociedad, en la
antesala de tu segunda venida. Estamos en un tiempo difícil de coronavirus y ahora queremos rogar, Señor, por misericordia para todos aquellos que están infectados con este mortal virus. Ten compasión, Señor, que este dolor, que esta angustia sirva para que estas personas pongan su mirada en ti y puedan recibirte como Señor y Salvador, arrepentidos de sus pecados. Oramos por aquellas familias que están sufriendo por la pérdida de sus seres queridos, víctimas del coronavirus. Pedimos que tú des consuelo. Y el máximo consuelo que tú puedes dar es el perdón de pecados y la salvación de sus almas. Ayúdanos, Señor, a confiar cada día en ti. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Gracias, estimados hermanos. Que tengan una linda mañana. Dios les bendiga.